Ok, ahora sí les planteo otra cosilla que me pareció interesante y planteamos al principio del directo y sí quería hablar con ustedes. Y es lo siguiente, ¿sí? Hay mucho... ¿Cómo se llama esto? Hay mucha expectativa, bueno, creo que siempre la ha habido, ¿no? De cuándo van a ser, si es que van a ser un framework para gobernarlos a todos, ¿vale? Pues tenemos muchísimas opciones y aquí estoy hablando del entorno, sobre todo JavaScript e incluso entorno pases a frontend, ¿vale? Tenemos frameworks como Angular, tenemos frameworks como Vue, como Quick, como Svelte, tenemos librerías como React y, o sea, tenemos un ecosistema y una gama de opciones brutalmente grande, ¿sí? Sin embargo, aquí viene lo interesante. Y es que últimamente he visto muchos tweets y he visto muchos artículos y muchas noticias de actualizaciones, ¿sí? Donde están comenzando a converger estándares, ¿sí? Por ejemplo, hace unos meses, o un mes o así, vi un tweet de un screenshot de una de las últimas versiones, si mal no recuerdo, era de React Router DOM. Y la sintaxis y el uso de las rutas, o sea, la definición de las rutas, era casi lo mismo que definir rutas en Angular. ¿Sí? De hecho, las respuestas al tweet fueron tal cual pensé que era Angular. Entonces, aquí vemos ciertas cosas que pudieron haber tomado como referencia, quizá de Angular, quizá no, en React Router DOM, para optimizar pues, el manejo de rutas. Por ejemplo, lazy load de componentes o cosas por el estilo, ¿vale? Pero fíjense que la sintaxis aquí va convergiendo. No solamente eso, ahora también tenemos por la contraparte Angular en su versión 15, pues que ahora saca standalone components estables. Entonces, ya los standalone components los teníamos en Vue, en React y para de contar. Angular trabajaba con módulos, que era una de las cosas que inclinaba un poquillo más la curva de aprendizaje. Sí, había mucha gente que, y de hecho conozco mucha gente que tenía problemas con entender la parte de los módulos en Angular, entre otras cosas, como lo que es la programación reactiva y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? Volvemos al tema de los estándares, ¿sí? Como los estándares al final los define el uso que se le da a cada una de las cosas, a cada una de las herramientas, ¿vale? Pues obviamente todos estos frameworks y todos los equipos detrás de ellos pues van a apuntar a pues, soportar esos estándares para que su comunidad o se mantenga o crezca, ¿sí? Ahora viene otro punto que es el tema de los signals, ¿sí? Nacen con Solid.js. Si ya hay implementaciones para React, hay implementaciones para Vue y ahí lo van a meter de hecho en el core de Angular, ¿vale? Entonces vamos a tener no solamente la parte de reacciones a eventos para mejorar el performance a nivel de re-renderización, sino que también vamos a tener un control mucho más granular de este tipo de estados, ¿vale? Entonces, fíjense que todo apunta ahora mucho más al performance, a pues también tener opciones como server-side rendering, ¿sí? A mejorar el SEO, porque pasamos de webs estáticas a aplicaciones web y ahora pues estamos regresando un poco a la generación de estáticos para mejorar el SEO, porque ya con las aplicaciones web sí nos interesaba el dinamismo, pero nos dimos cuenta de que ahora queremos que las aplicaciones web también se posicionen, ¿vale? Entonces aquí pues volvemos a cerrar el círculo un poco. Y aparte, este tipo de estándares no solamente mejoran el core de distintos frameworks y no solamente comienza a converger de forma incluso natural, ¿vale? Por ponerlo en algún contexto, sino que apoyan apoyan el nacimiento de otras cosas y de otras formas de trabajar, ¿vale? Como por ejemplo Astro, ¿sí? Porque justamente volvemos a los estándares de standalone components, ¿sí? De componentes reutilizables, de componentes ¿cómo se llama? Unitarios, ¿vale? Es decir, que tiene una sola responsabilidad de que pues, el componente lo podemos reutilizar en cualquier otro contexto y lo podemos poner ahora y mezclar con otras tecnologías. Entonces tenemos el nacimiento de, por ejemplo, Astro, que te permite poner componentes de React, de Vue, de Svelte, ¿sí? Y utilizarlos para hidratarlos directamente al cliente. O te da la opción también de simple y llanamente generar estáticos para eliminar el JavaScript y pues obviamente aumentar el rendimiento, el performance y el SEO. Entonces, todo este tipo de cosas, fíjense que
comienzan a tener más cosas en común que más cosas de diferencias, ¿no? Por lo menos a nivel de lo que es el estándar de uso, de estructura, incluso en algunos casos de sintaxis. Bien, por ejemplo, el binding. Si haces binding de data, pues en React, en Vue y en Angular es prácticamente igual. Entonces, es una cosa súper interesante el ver cómo esto se va unificando. Entonces, no va o no apunta al nacimiento de un solo framework para gobernarlos a todos, pero quizás sí apunte a la definición de estándares para gobernar todos los frameworks. Entonces, eso está súper interesante porque si se fijan en la evolución de cada uno por separado y se fijan cómo comienza a converger, lo están haciendo, quiero pensarlo, o sea, quizá no, quizá estén todos en comunicación interna y todo lo demás, pero se puede ver o se puede querer pensar que lo están haciendo de forma muy, muy orgánica, muy, muy natural, ¿sí? Y esto lo que nos va a dejar es justamente una planicie a nivel de curva de aprendizaje, ¿sí? O una estandarización a nivel de curva de aprendizaje que, ojo, no es que vamos a tener la misma facilidad de aprender una cosa que la otra, quizá. Pero sí que va a ser menos traumático o menos complicado, quizá, migrar de un framework a otro, de una librería a otra, ¿sí? En el momento que necesitemos hacerlo. En caso de deprecación o en caso de que pues, se adapte mejor a las características de un proyecto u otro, por el hecho de que ya muchos estándares son comunes. Y estos estándares al final los definimos nosotros como comunidad. Porque mientras más usemos algo, pues obviamente más comunidad hay detrás de ello y por lo tanto se convierte en un estándar. Esto sea a nivel de pues, librería, framework, stack, lo que sea. Bien. Entonces eso está súper interesante y quería comentarlo con ustedes, ¿vale? De hecho, toda esta parte me parece interesante para llevarla también a YouTube y que quede allí. En caso de que pues, no hayan visto el directo, pues también pueden comentar ahí, opinar en los comentarios del vídeo. Pero sí me gustaría saber su opinión, o sea, a ver si la percepción que tengo la comparten, si no lo habían visto o qué se puede concluir a partir de allí, ¿no? Porque me parece algo súper súper avanzado, o sea, me parece un avance súper importante a nivel de lo que es esa gama de tecnologías frontend, porque siempre estamos viendo que salen más y salen más, o siempre estamos cuestionándonos, bueno, ¿qué uso ahora para el nuevo proyecto, no? Entonces, si tenemos pues, estándares más comunes, pues la cosa se puede facilitar un poco a nivel de decisión. Y no solamente a nivel de decisión, sino también a nivel de migración. ¿Sí? A ver, como norma general, se supone que la lógica de nuestras aplicaciones, la lógica de lo que sea que estemos desarrollando, no debería de depender de un framework o de una librería en específico. ¿Sí? Debería ser nuestra. O sea, el dominio de la aplicación debería ser nuestro para que justamente la migración de una cosa a otra sea lo menos traumático posible. ¿Sí? Es decir, el framework o librería pues al final se encarga de lo que hace, sea presentar o sea lo que sea, pero la lógica como tal la deberíamos hacer nosotros en una capa adicional cuyo aislamiento nos permita luego pues migrar, por ejemplo, de, yo que sé, Angular a Vue o de Vue a React o de lo que sea, ¿sí? Y eso sumado a este tipo de estandarizaciones comunes de ciertas cosas, por ejemplo, temas de comunicación, temas de manejo de estado, temas de componentización, ¿vale? Pueden facilitar mucho más las cosas y realmente puede hacernos mucho más ágiles a la hora de desarrollar a nivel general. Si todo lo vuelven un estándar, sería más fácil realizar un proyecto en diversos frameworks y aprenderlo más fácil. Sí, es más, no solamente eso, sino que también abre paso, o termina de abrir paso, a la arquitectura de microfrontends, ¿sí? Donde pues puedes tener microfrontends con distintas cosas y comunicados a través de pues un orquestador o un contenedor general y tal. Esto ya se puede hacer, ¿vale? Pero quizá habrá camino un poco a mejorar el tema de comunicación, que es una de las cosas que quizá a veces más cuesta a nivel de microfrontends. Y estaría genial. ¿El señor Mauri Valles ha canjeado el VIP? Pues por supuesto que sí, ¿cómo no? Vamos a ponerle su VIP, claro que yes. Dame un segundillo por ahí. Entonces, me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinan ustedes de todo este rollo que acabo de lanzar?